esta transmisión, a este tiempo de estudio bíblico, podríamos llamarlo un estudio bíblico en esta noche. Bueno, este es un tema que siempre me ha gustado, me ha apasionado y espero que podamos sacar en esta noche lo mejor posible de este tema. Lo he titulado Reafirmando nuestra fe, y allá abajito le coloqué un camino por el cual transitamos, un camino donde todos los días llevamos nuestra vida un pensamiento y esto no es de ahorita, siempre lo he pensado y vamos a ir a la relación de pareja, coloquémoslo como ejemplo. Normalmente cuando queremos acercar a alguien, enamorar a alguien, normalmente surgen los detalles, ¿cierto? El llevarla a un buen sitio, el regalarle flores, nuestras palabras normalmente son muy amables, son de enamoramiento hacia esa persona, ¿no es cierto? Es la forma que tenemos de acercar a aquella persona que nos gusta, que nos atrae, ¿no es cierto? Es la forma que normalmente utilizamos. Pero hay algo que mueve mi corazón y que mueve mi vida, y es que realmente con el Señor no funciona así. Parece que las cosas fueran al revés, ¿no es cierto? Cuando llegamos, y lo digo por experiencia, a los pies del Señor, comenzamos a caminar, a transitar por momentos difíciles. Ese fue el suceso mío. Transité por muchos años por momentos difíciles, pero hay algo impresionante, mis hermanos. Fue cuando más me enamoré del Señor. Fue ese momento de Apocalipsis 2:4. Ese era mi primer amor, ¿cierto? No me importaba lo lejos, no me importaba la lluvia, no me importaba el sol. Caminaba largas jornadas para estar en todo lo que se hacía en la iglesia. Vigilias, ayunos, los domingos, miércoles de estudio, y lo que se presentara en la iglesia, si había una propaganda, yo iba. Ese momento, a pesar de que había dificultad en mi vida, nunca me apartó del Señor. Siempre me mantuve allí firme, y quiero que lo veamos a través de dos pasajes bíblicos, pero quiero que enmarquemos el de Job. Vamos a leer primero Primera de Pedro 1, 6, 7. Vamos a ir allí a la palabra de Dios y vamos a comenzar a ver esto tan hermoso que nos habla el Señor en esta noche. Me ha estado molestando la garganta, todos han tenido gripa en la casa, entonces estoy cuidándome. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Lo leí mal. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me gusta como lo dice aquí la parte final de este versículo. Dice: tengáis que ser afligidos ¿en qué? En diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un tema muy importante y que tenemos nosotros que tener claro, y es que la palabra de Dios no omite, no niega, no oculta, sino que es muy visible que nuestra fe va a ser probada, ¿cierto? Que tendremos que pasar por diversas situaciones. Yo anoté 4, las vamos a leer y las vamos a ver a través de ejemplos, pero es necesario transitar por allí,
¿cierto? Esto es lo que realmente muestra que realmente somos hijos de Dios. Si esto nos mueve, si esto nos quita del camino del Señor, realmente no estamos para seguir el Señor. Pero si esto nos mantiene y nos da firmeza en nuestro caminar, si esto nos mantiene, es porque realmente, como lo veremos al final, somos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, qué importante que nosotros podamos entrar nuestra mente, nuestro corazón y tener la certeza que por allí transitaremos. Por eso en el título lo coloqué de esa manera, reafirmando nuestra fe, que es el emblema de este mes, creciendo nuestra fe. Es de esa manera, pastor, que se me va en este momento. Extendiendo nuestra fe, ¿no es cierto? Un camino, ¿cierto? Entonces quise colocarle, porque realmente ese es el caminar, ¿no es cierto? Desafortunadamente tenemos que decirlo, y es un tema que se ha hablado muchísimas veces acá, nos han enseñado que el evangelio es otra cosa, ¿cierto? Venimos de algunos lugares donde nos han dicho que el evangelio es prosperidad, el evangelio es estar bien, el evangelio es llegar al Señor y que las cosas van a cambiar y que ahora van a ser una maravilla, pero la verdad es que la palabra de Dios no dice eso, no lo dice. Dice que transitaremos y tendremos dificultades, porque también dice que seremos probados y que como el oro pasaremos por momentos difíciles, y lo tipifica y lo pone como fuego, por momentos complicados. Vamos a ir a Job, que me gusta mucho ese pasaje. Yo no sé, he leído muchas veces ese libro, pero yo no lo había visto. Yo no sé qué pasó. Job 23, 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca, más que a qué. Oiga, yo no había leído ese pasaje. Yo había leído todo el libro, pero yo cuando lo leí, ahora que estaba haciendo este estudio, dije, y es este tesoro, ¿cierto? Me gusta mucho el pasaje, volvámoslo a leer. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará. Él lo sabía. El siervo Job sabía que lo iban a probar, como sucedió en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de este mismo libro. Y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que a mi comida, más que mi comida. Qué bonito ese pasaje, ¿cierto? Me gusta mucho porque es una realidad, mi hermano, y es una certeza que debemos tener en nuestra vida. Es algo que debe estar en nosotros, que no nos debemos apartar del Señor, que a pesar de lo que suceda, de lo que venga, no nos apartemos en ningún momento, porque como lo dice el verso 10, saldré como el oro. Esa es la finalidad, mis hermanos, de cada uno de nosotros, que al atravesar este proceso de vida de cada uno, 50 años, 60 años, 80 años, 15 años, 30 años, no sabemos cuánto nos tenga el Señor preparado para cada uno de nosotros, pero que al final podamos decir, salimos como el oro, ¿no es cierto? Que ese sea el final. Esto es una introducción que quería hacerle, y hay 4 cosas que normalmente cuando pasamos por las pruebas es por donde nosotros transitamos. Una es la espera. Siempre en el Señor esperaremos, porque eso nos forma. Traición de los cercanos, la prueba del desierto, que es lo tercero, y el proceso de la pérdida,
¿cierto? Creo que más de uno o todos nos debemos identificar con estos 4 temas, con estos 4 puntos, porque es por allí por donde nosotros caminamos, ¿no es cierto? Yo cuando lo leía y hacía este estudio y anotaba los pasajes bíblicos decía, definitivamente es así, por allí hemos transitado, ese ha sido nuestro caminar durante 18 años del Evangelio. Gracias a Dios, gracias porque debemos decirlo, gracias a Dios hemos sido probados. Gracias a Dios hemos transitado por allí. Gracias a Dios. Tenemos que agradecerlo y quiero iniciarlo de esa manera porque al final siempre debemos dar gracias porque este camino es el por donde realmente el Hijo de Dios debe transitar mientras esté aquí en la tierra. Que tendremos momentos buenos, le digo la verdad, todos son buenos. Todos son agradables cuando estamos de la mano del Señor. Bueno, entonces vamos a ir a Isaías. El primero que es, oiga, la espera. Sí que es bonito esperar, ¿cierto? ¿A quién le gusta esperar? Nadie va a levantar la mano, ¿cierto? Es hermoso esperar. Aunque esperar me cueste, dice la canción. 40:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La parte A, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es una realidad, mi hermano, es una realidad. En ese momento de espera, en ese momento donde usted anhela, y se lo voy a poner de esta manera, el mayor problema que yo tuve cuando inicié en los caminos del Señor fue la parte económica. Estaba totalmente rota la parte económica mía. Había una escasez tremenda y teníamos un hogar conformado por 4 hijos y adivinen qué, no había para darles de comer. Entonces, cuando nosotros esperamos que la situación cambie, ¿cierto? Se convierte en ese momento de espera, de caminar y decirle al Señor, tal vez mañana sea diferente, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Amanece el día siguiente y todo es igual. Pero ¿a dónde los quiero llevar? ¿A dónde los quiero llevar con esa parte A de ese pasaje bíblico? Que cuando usted se arrodilla ante el Señor, cuando usted ora al Señor, tendrá nuevas fuerzas. El problema, cuando usted se para de allí, el problema sigue, está ahí igualitico, intacto, pero usted tiene una sonrisa y aunque con llanto en sus ojos, hay motivo por el cual darle alegría, darle alabanza al Señor, ¿cierto? Porque el Señor, cuando vamos allí, Él renueva nuestras fuerzas, Él sabe definitivamente por lo que estamos pasando, pero también sabe, aunque suena redundante, ¿qué sabe Él? Que necesitamos de ese momento en nuestra vida, que necesitamos que a través de ese momento de esperar lo que sea que usted esté esperando, mi hermano, porque todos en algún momento esperamos una respuesta del Señor y casi que en el caminar con Él eso no cesa, ¿cierto? Escuchábamos en estos días las peticiones, yo espero que mis hijos regresen a los caminos del Señor, yo espero que mi esposo regrese, yo espero, y todos mis hermanos estamos definitivamente esperando algo del Señor. No cesamos de esperar porque cuando llega eso que le hemos pedido al Señor, porque definitivamente cuando es algo de ese talante, definitivamente el Señor va cumpliendo. Con gran alegría, el pastor Miguel, por ejemplo, me decía, tiene el 50% de lo que está esperando cumplido.
Daniela y Sofía están acá. Faltan 2 de mis hijos. Seguiré esperando por ellos. Seguiré caminando y creyendo al Señor que Él en su tiempo, Él lo hará. Lamentaciones 3, 25, 26, ahí adelantico. Le rinde más al Señor del... Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es Jehová a los que le esperan, a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en el Señor. El siguiente dice, ese es, ¿cuál es? 25, 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en el Señor. Es difícil, definitivamente, mis hermanos. Si me coloca el anterior, el 25, por favor. Es difícil. No vamos a decir que es algo sencillo, porque no es sencillo. Sobre todo cuando está usted en una necesidad extrema, normalmente ese esperar se hace difícil. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Y en eso no debemos nosotros fluctuar, ¿cierto? Sino que debemos realmente nosotros esperar en el Señor. Salmos 37, 7, dice la palabra de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, dejémoslo ahí en la parte a la que nos interesa. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, ¿no es cierto? Este pasaje bíblico normalmente, y nosotros en nuestra vida cuando iniciamos con el Señor, somos muy dados a compararnos con el impío, ¿no es cierto? Pero él por qué prospera y yo por qué estoy en esta situación, ¿no es cierto? Si yo soy cumplido, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo me levanto, si yo hago, si yo no sé qué, ¿cierto? Normalmente es una queja que hay en nuestra boca, ¿no es cierto? El que le digamos al Señor, pero ¿por qué él prospera y yo no? ¿Por qué a él le salen las cosas bien y a mí no? ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Que usted es hijo. Y quiero hablarle lo siguiente acá a veces, y lo viví, lo digo también porque yo lo viví. A veces hay una palabra que se lanzaba desde el púlpito y se lo voy a decir de esa manera. Por supuesto, alguien que no tiene el conocimiento del Señor y que no conoce que debemos pasar por estos momentos, y es decirle a la iglesia que seremos prosperados, que por ejemplo diezmemos y que pasará esto y que pasará esto y que sucederá, que usted tendrá plata y que usted hará. Y es absolutamente falso, mi hermano, es absolutamente falso, porque mírese los dedos de la mano, todos son diferentes, ¿cierto? Todos son diferentes, todos tenemos un proceso diferente con el Señor, todos tenemos un proceso diferente. Lo digo porque yo muchas veces salí alentado del lugar donde me decían eso y decía, las cosas van a cambiar, van a pasar, y le tengo una buena noticia. ¿Sabe cuántos años estuve yo en ese camino de escasez? 10. 10. Estuve 10. No fueron menos. 10. Pero salía con la camisa inflada por la palabra que habían enviado desde el púlpito, ¿cierto? Mal enfocada, ¿cierto? Mal dirigida. Eso no es así, porque eso nunca pasó en mi vida. Nunca, 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 porque dijeron una palabra el otro día, yo amanecí lleno de plata. Nunca. Amanecí con más escasez. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado con eso, y le doy gracias al Señor porque en el lugar que estamos no sucede eso. No sucede eso.
tenemos que hablar con claridad y lo que dice la palabra de Dios es que todos, no hace acepción de personas, la palabra del Señor no dice algunos serán probados, no, dice todos seremos probados, todos caminaremos por allí. ¿Usted cómo va a saber que el otro año se va a matricular en primero de bachillerato, hoy en día es esto, si no le hicieron un examen en quinto? No se sabe. Usted necesita ser probado, necesita pasar por una prueba para saber que es aprobado, ¿cierto? Entonces, esta espera, aunque difícil, les tengo un ejemplo que es Génesis 15, 4, 5 y 6, y este es Abraham, el patriarca Abraham. Génesis capítulo 15, 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿cierto? Abraham le estaba diciendo al Señor, él tenía un siervo que había nacido ahí dentro del campamento, dentro de la casa de Abraham, y él le dice, este siervo damaseno será el que me herede porque no me has dado prole, no me has dado hijos. Y el Señor le hace una promesa a Abraham. ¿Ustedes saben cuánto tardó esa promesa? 25 años, 25 años. Pero en el Génesis 21:1 la promesa se hace realidad. Génesis 21:1 dice la palabra de Dios, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Leamos el siguiente, por favor. Y Sara, ¿qué fue lo que pasó? Concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Qué nos muestra este ejemplo? Que normalmente las cosas se hacen en el tiempo del Señor. ¿Cuánto nosotros quisiéramos pedirle algo al Señor y que estuviera resuelto ya? Señor, que llegue la prosperidad y la economía a mi vida y ojalá sea para mañana. Oiga, y no llega. Pasa tiempo. Que la salud, Señor, mira por este momento que estoy pasando de salud, que esto sea para mañana. ¿Y qué pasa? No llega. Porque normalmente, mi hermano, debemos aprender a esperar en el tiempo del Señor. Qué bonito es orarle al Señor y decirle, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y no a la mía, como el Señor Jesucristo oró en Getsemaní 26, 36, 46 de Mateo. El Señor Jesucristo le dice que se haga como tú quieres y no como yo. Tal vez yo no quiero ir por allá, no quiero pasar por el momento doloroso, porque el Señor sabía que iba a ser un momento muy difícil. ¿Pero qué le dijo? Que sea tu voluntad y no la mía. Y en eso debemos orar, en eso debemos orar. En eso no debe haber desespero. Siempre he pensado que cuando nos angustiamos y nos desesperamos, estamos desconfiando del que sí hará. Siempre que haya angustia y reclamo de Dios, de nosotros hacia Dios, estamos desconfiando del que sí hará. Sí lo hará. Sí lo hará. Conforme a su preciosa voluntad, Él resolverá aquello por lo cual estamos llorando y estamos esperando. Finalmente vendrá una respuesta de parte del Señor, la que Él tenga preparada para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Nunca, mi hermano, será igual. Nunca, nunca. Cada uno recibiremos a nuestro tiempo la respuesta del Señor
conforme a lo que Él tiene para cada uno de nosotros, mi hermano. Ni diferente, ni antes, ni después, sino cuando Él lo tiene organizado ya de antemano, porque esa necesidad suya, ese tiempo de espera, no es algo que esté fuera del control del Señor. Todo lo contrario, está muy en control del Señor y sabe que es necesario, mi hermano, que esperemos para que aquello que tiene que limarse en nuestra vida, para aquellas asperezas, aquello que nos sobra, sea quitado y podamos ser formados conforme a lo que el Señor quiere que sea nuestra vida delante de Él, y Él así lo hará. No hay otra manera. Amén. El segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Traición de los cercanos. Esa fue una de las cosas más dolorosas en mi vida. Traición de los cercanos. Vamos a ver un ejemplo. Le tomé 3 ejemplos, pero vamos a leer 2. Vamos a leer Génesis 37:12 y vamos a leer la traición al Señor Jesucristo que está en Mateo. Vamos a leer Génesis 37:12 hasta el 36. Déjenme, yo lo busco en mi Biblia. Regálenme un minutico, por favor. Vamos a Génesis y lo leemos. (37:12), ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Esta es la traición de los hermanos a José, ¿cierto? Al soñador. De esa manera lo describían ellos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y le dijo Israel. ¿Quién era Israel? Jacob, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, obediente. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló ¿en dónde? En Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia le devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. ¿Hasta dónde debo leer? 36. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él
es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, o sea, les pareció bien. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. No se los quise narrar, quise leérselos todo porque creo que hay unas personas que hasta ahora están comenzando y es importante que quedemos todos en contexto, ¿no es cierto? Hay unas cositas importantes, y es que ellos creían que con la traición y la muerte de José los sueños morirían, ¿no es cierto? Creían ellos que al morir José los sueños quedarían allí, pero quiero que ustedes, mis hermanos, y nosotros veamos la mano de Dios, ¿cierto? Fue vendido a los ismaelitas, lo llevaron a Egipto, fue vendido a Potifar, que es allí donde comienza realmente el proceso de José. Inicia antes, pero es allí donde comienza el cumplimiento de los sueños de José, allí en Egipto, ¿no es cierto? Entonces, aunque la traición nos cueste, la traición de los cercanos, como sucedió aquí con José, realmente en todo está la mano del Señor. Aquello que creemos que es mal que nos están haciendo a nosotros, realmente, como dice la palabra de Dios, que a todos los que le amamos, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien, ¿cierto? Mire el bien. Qué bueno que usted pudiera leer un poquito más de José desde el capítulo 35 de Génesis hasta el 50. Narra todo lo que sucedió con José, ¿cierto? Cómo fue llevado allí ante Potifar, después fue llevado a la cárcel, después fue el segundo, después de Faraón, en gobernar toda la tierra de Egipto. Lo que parecía una traición, lo que parecía algo de muerte, realmente sucedió para traer bendición a la tierra. Quiero que leamos el de David. No lo vamos a leer. David fue traicionado en 2 de Samuel, capítulo 15, por uno de sus hijos que se llama Absalón, ¿cierto? Este hombre le dio un golpe de estado a David cuando David era rey. Le tomó muchos años, la palabra de Dios de esa manera lo muestra, la manera en que Absalón fue gestionando todo, llevándose la gente hasta el día en que dividió el reino, ¿no es cierto? Entonces es una historia larga, quiero nada más narrársela, pero sí quiero que vayamos a Mateo, a la historia del Señor Jesucristo, que está en Mateo 26, y vamos a leer 3 versículos, que es el 14, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: entonces uno de los 12,
Mateo capítulo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad, ¿para qué? Para entregarle. Pero, ¿saben, mis hermanos, que al igual que la historia de José, era necesario que eso sucediera? De esa misma manera como José trajo libertad al pueblo de Egipto y a las regiones, a su mismo pueblo, asimismo era necesario que el Señor Jesucristo fuese entregado para que hoy usted y yo estuviéramos acá, ¿cierto? ¿Y por qué lo llevo a través de estos ejemplos? Porque cuando nosotros hemos sufrido traición, yo la he sufrido, realmente las cosas son para bien. Es porque en algo debemos crecer, es porque en algo debemos cambiar. Incluso hay una palabra que me gusta muchísimo y es el perdón. El perdón. A veces la traición es necesaria para ver qué grado de perdón tenemos hacia los otros. José tuvo un grado de perdón impresionante. No sé si ustedes conocen la historia, ojalá que la lean, se la repito, se lo repito, pero cuando sus hermanos llegan allí a Egipto a llevar trigo, él los pone un poco a prueba, aunque realmente diría yo que casi nada, pero finalmente él se abraza con sus hermanos y les dice: ¿no es mejor el perdón? Dios tenía un propósito y ese propósito se está cumpliendo, y así como tuvo los sueños que los manojos se inclinaban delante del de él, así sucedió. Todos sus hermanos estaban allí de rodillas y él estaba de pie, porque los sueños, aunque sus hermanos creían que ahí iban a morir, todo lo contrario, fue ahí donde se levantaron aún más los sueños de José, y ahí fue donde estuvo el cumplimiento. Y ni de qué hablar del perdón del Señor Jesucristo, ¿cierto? Aún siendo malos, dice la palabra de Dios, Él nos reconcilió con el Padre. Entonces, a veces viene traición a nuestra vida, es cierto, pero quiero que la llevemos a través de estos ejemplos que hemos leído en esta noche, a que realmente tengamos un corazón perdonador y que sepamos que aunque ha habido traición de los cercanos, tal vez de nuestro cónyuge, tal vez de nuestros hijos, tal vez de nuestros hermanos, tal vez de los cercanos, aún de los de la iglesia, es porque debemos cambiar algo en nuestra vida. Es porque falta que algo cambie en nuestro corazón, y tal vez es el perdón, mis hermanos. Tal vez nos cuesta perdonar, y a través de esa situación que se nos presenta, como sucedió con estos hombres, y podríamos citar muchos más, realmente el perdón fue lo que afloró allí y lo que acercó y permitió que hoy en día todos nosotros estemos acá reunidos. Amén. Amén. Entonces, hemos visto dos cosas. La una es la espera. ¿Alguien ha esperado en el Señor? ¿Alguien ha sido traicionado? Oiga, qué bueno, los felicito. Me agrada mucho que hayan caminado por allí. Si en esas dos cosas han caminado, los felicito. Vamos a ver la tercera, la prueba del desierto. Oiga, qué tremendo. La prueba del desierto. ¿Qué será la prueba del desierto? Es no tener nada, ¿no es cierto? Es estar en un momento donde nada florece, donde nada se da, donde a pesar de su conocimiento, era una de las cosas que yo le decía al Señor: Señor, yo tengo el conocimiento. Se lo decía así, de esa manera: Señor, si tantos años he trabajado en esto, cultivos de flores, que era lo que yo hacía en ese momento, ¿por qué las cosas no se me dan? ¿Por qué no puedo yo volver a ejercer lo que yo ejercía, pero
mis hermanos, terminaba trabajando y siempre terminé trabajando en lo que no me gustaba, en lo que yo detestaba. Y era un reclamo realmente, se lo voy a decir de esa manera, mi hermano, que yo le hacía al Señor: Señor, pero si yo tengo el conocimiento, si tantos años me he preparado para esto y no puedo ejercerlo. Y finalmente entendí que debía darle gracias al Señor. Vamos a leer Números 14, 34 y 35 y vamos a colocar como ejemplo al pueblo de Israel que caminó 40 años en el desierto. Números 14, 34 dice la palabra de Dios: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Cierto? Obviamente, mis hermanos, esto era un castigo para el pueblo de Israel. Realmente ellos, los que conocen la historia, siempre se quejaron. Siempre se quejaron, siempre levantaron ídolos, siempre estuvieron en contra de las cosas del Señor. Mientras el Señor les daba en ese momento, estaban con el Señor, mientras había ese momento como de fervor, pero fácilmente ellos se alejaban del Señor. Entonces, que esto que le sucedió al pueblo de Israel nos sirva como ejemplo para mantenernos, realmente para mantenernos en santidad, para mantenernos pegados al Señor. Y realmente el desierto para nosotros es a veces la carencia, la falta de las cosas, la falta de poder llegar a las oportunidades que nosotros queremos, el querer dar y no poder dar. Ese es realmente el desierto que a veces nosotros vivimos y que yo viví por muchos años y se los transmito, mis hermanos, en esta noche de esa manera. Vamos a leer Santiago en el capítulo 1. Allí después de el libro de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 1, versos 2, 3 y 4 vamos a leer. Y me gustaría leer también el 12, mis hermanos de audiovisuales. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El 12 dice, saltemos al 12, mis hermanos: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, esta carencia, esto que tipifica un desierto, realmente es algo necesario en la vida del creyente. Es necesario que a veces vengan esos momentos cuando no tenemos lo suficiente, porque, como se los decía al comienzo, parece que nos enamoramos del Señor, ¿cierto? Yo siempre lo he visto de esa manera. Al contrario, como que cuando no hay, más nos acercamos, ¿no es cierto? Pareciera ilógico, porque uno diría: hombre, si me falta y si el Señor quiere que yo esté más cerquita de Él, ¿qué? Pues tome, Saulito, lo que le hace falta, no me preocupe, que ahí está, ahí salga nada más y que ahí está. Pero no es así. Pero lo increíble de esto, mis hermanos, es que en ese momento de carencia, en ese momento de dificultad, es cuando más cerquita estamos del Señor. Es cuando más tenemos intimidad con el Señor, es cuando más nos alegramos con el Señor, es cuando más hay esos momentos de intimidad y no encuentro la palabra, se me fue para denotar ese momento donde hay tanto fervor,
realmente hacia el Señor. No sé si es que cuando estamos llenos de cosas, cuando tenemos el bolsillo lleno, cuando la alacena la abrimos y el mercado se cae al piso, cuando no hay forma de abrir la nevera, sino que toca trancarla para que no se caigan las cosas, como que más nos alejamos del Señor, ¿no es cierto? ¿Sabe qué creo, mi hermano? Que para que cuando la nevera esté llena y la alacena esté llena y ya hayamos pasado allí por ese momento de carencia, sabremos que en la abundancia también agradeceremos y serviremos al Señor. Por eso debemos pasar ese momento de desierto, porque es allí cuando no tenemos nada que agradecemos al Señor, pero cuando tenemos, reconocemos dónde estuvimos y ahora dónde nos tiene el Señor. Es así que debemos vivir y es así que el Señor nos enseña realmente a que cuando hay en nuestro bolsillo, hace poco lo hablábamos con el pastor Martes, cuando la riqueza o cuando la prosperidad viene a nuestra vida y reconocemos que tuvimos carencia en nuestra vida, sabemos que hoy lo que tenemos solo debemos agradecérselo al Señor y que eso no será motivo para que nosotros nos alejemos de Él, sino que todo lo contrario, ahora tenemos más para dar, más para ayudar, más para bendecir y para que aquellos que hoy tienen carencia puedan recibir bendición de aquellos que ya caminaron por ahí, de aquellos que ya vivieron ese momento de desierto. Amén. Un aplauso para el Señor. ¿Cuál es el cuarto? El proceso de la pérdida. El proceso de la pérdida. Ese es un tema amplio. La pérdida. Job capítulo 1, 14 al 19. Vamos a dejar que nuestros hermanos de audiovisuales, o voy yo. Ya lo tienen, 1:14. Este proceso es fascinante en este siervo, ¿no es cierto? Porque el Señor estaba orgulloso de él, ¿cierto? Le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno sobre la tierra como él, ¿no es cierto? Definitivamente este siervo no debía pasar por allí porque el Señor conocía su corazón, ¿cierto? Fue más un tema de mostrarle al diablo que Job no renegaría de él, ¿cierto? De que él sería un hombre íntegro, ¿cierto? Porque en la palabra de Dios lo dice, por causa suya he permitido que mi siervo camine por allí, pase por allí, ¿cierto? Que al final, como lo dice Job 23, allí en el verso 10, 11 y 12, que seamos, vamos a leerlo, pero que al final seamos como el oro, ¿cierto? Que no tengamos necesidad de volver a pasar por allí, sino que digamos, realmente hemos pasado porque hoy servimos al Señor y con o sin no fluctuamos en nuestra fe. Leámoslo. Y vino uno de los mensajeros a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa.
la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia, ¿cierto? El Señor permite al enemigo, al diablo, que le toque todas las cosas menos la vida de este siervo. Y él lo pierde todo. Todo lo pierde. Pero me gusta, como lo dice ese mismo libro, que él no atribuyó cosa alguna al Señor, ¿cierto? Que realmente fue un hombre íntegro y de esa manera se comportó. Vamos a ir a Mateo 10. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo 10, 37, 38 y 39. 37, dice la palabra de Dios. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Creo que muchos hemos tenido que dejar muchas cosas atrás. Creo que una de las cosas que más notoria es cuando llegamos a los caminos del Señor es todo lo que se pierde. Les voy a enumerar algunas de ellas. Los amigos. Normalmente ese grupo que decíamos entre comillas que eran nuestros amigos, esos se pierden. Uno de mis hermanos, ya fallecido, dejó de ir a mi casa porque yo era evangélico. No volvió a visitarme, no regresó a la casa. Perdí a mi hermano, ¿cierto? Perdí a mi hermano por un tiempo, porque cuando la familia se da cuenta lo que el Señor hace en nuestra vida, cómo va cambiando y transformando, dicen, aunque no lo digan de labios y no lo digan duro para escucharlos, lo que tiene José, yo lo quiero. Lo que tiene Jonathan, yo lo quiero, ¿cierto? Lo que tiene Gloria, yo lo quiero, porque ven que hay una vida diferente. Es necesario perderlos por un momento. Mi esposa y mi suegra se alejaron por muchísimo tiempo. Podríamos decir que se perdió por un gran tiempo esa relación entre madre e hija. Muy cercano fue lo de mi cuñada Wilma, que realmente uno comienza a tener algunos problemas dentro del hogar, dentro de la casa, ¿cierto? Porque aquellos a los que uno ama, cuando uno se acerca al Señor, cree que está haciendo las cosas totalmente al revés. Entonces, allí tenemos pérdidas también en todas las cosas que nosotros habitualmente hacíamos, pero que realmente contaminan nuestra vida, ¿no es cierto? Cigarrillo, licor, de pronto drogas, ver malas cosas, hablemos de pornografía, por ejemplo, todas esas cosas comienzan a alejarse, comienzan a perderse, comenzamos a dejarlas atrás, ¿no es cierto? Normalmente lo más doloroso para nuestra vida es el disgusto de nuestra familia, ¿no es cierto? Es ahí donde está el dolor, es ahí donde están los momentos difíciles, cuando aquellos cercanos, aquellos que caminaban con nosotros, casi que no vuelven a hablarnos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios aquí en Mateo lo dice de esa manera. No es que odiemos a nuestra familia porque la palabra de Dios no lo cita de esa manera. Aquí lo que dice realmente la palabra de Dios es que el primer lugar, ¿para quién es? Para el Señor, ¿cierto? También dice la palabra de Dios que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo, ¿cierto? Y eso implica en nosotros llevar la cruz, que aquellos como nuestros padres, como nuestros hermanos, aquellos cercanos, de pronto dejen de hablarnos, dejen de estar cerca a nosotros, pues eso genera dolor. No podríamos decir que no
porque se los digo, perdónenme, se los digo con sinceridad, uno de los hermanos más queridos para mí era mi hermano Jaime, hoy ya fallecido. Pero tuve que por muchos años tener una relación muy lejana con él a causa del Evangelio, a causa de la palabra. Entonces, todos mis hermanos y sin excepción vamos a pasar por ese proceso de perder cosas que realmente nos contaminan, pero de perder cosas que realmente nos hacen ver que a quien debemos seguir y con quien debemos realmente estar cerca es con el Señor. Y nuevamente aquellas relaciones, aquellas personas, un día volverán a nuestra vida, un día necesitarán de una oración suya, un día necesitarán de un consejo suyo, como con toda seguridad, yo se lo digo, muchos de mis familiares no aceptan que les hable de la palabra de Dios, pero sí necesitan que yo ore por ellos cuando hay un problema. Sí necesitan que yo vaya a la casa y ore en el momento difícil, ¿cierto? Sí necesitan y llaman, oye, ¿por qué no me ayuda a orar por tal cosa? Entonces ahí aparece la oración. Entonces uno como que dice, bueno, y entonces, si no quieren al evangélico, si no quieren al evangelio, ¿por qué ven la necesidad de buscar al evangélico para que ore por ellos? ¿No es cierto? Entonces, realmente eso trae alegría finalmente a nuestro corazón, el que podamos dejar cosas atrás, cosas que no nos permiten caminar con el Señor, que podamos perder amigos que decíamos nosotros que eran amigos, pero amigo el ratón del queso, realmente no eran nuestros amigos, no eran esas personas con las cuales nosotros debíamos caminar. La familia trae dolor, pero finalmente la familia volverá, porque con toda seguridad se lo digo, mi hermano, ellos quieren lo que usted tiene, ellos quieren vivir como usted vive, ellos quieren esa forma hoy en día de su vocabulario, quieren hoy en día esa forma en que usted se comporta en su hogar y en su casa, ellos lo quieren, así no lo digan. Entonces, qué importante, mis hermanos, que podamos a través de estos puntos ver que realmente esto solo nos ayuda para acercarnos al Señor, como lo vamos a leer a continuación en Hebreos 12, del 5 al 11, vamos a leer este proceso que hace el Señor con cada uno de nosotros. Permítame, lo busco, quiero tenerlo aquí a la mano. Hebreos. A ver, me tomo otra agüita. Vamos a leerlo porque me parece especial este pasaje. Del 5 al 11. Dice la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué. Oiga, qué maravilla. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que al que no disciplinan es ¿qué? Oiga, bastardo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Terminémoslo leyendo. Es verdad
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué nos dice Hebreos? ¿Niega que debemos ser disciplinados? No, todo lo contrario. Quiero terminar, mis hermanos, diciéndoles que cuando pasemos por ahí, no sé cuánto tiempo lleve usted en el Evangelio, pero sé que aquí hay gente de muchos años y hablo para aquellos que apenas comienzan este proceso en el caminar del Señor, aquellos que llevan meses, aquellos que llevan días, que esto es necesario para nuestra vida, es necesario. Es la manera en que realmente podemos acercarnos al Señor, es la manera en la que el Señor pesa nuestra vida y nuestro corazón y sabe si estamos listos realmente para seguirle, si estamos listos para un día no dar un paso al costado, porque tal vez un problema llegó, una dificultad llegó, sino que Él sabe, así como el siervo Job, que no es necesario, mi hermano, que usted pase por allí, porque sabe que su corazón está dispuesto para seguir con o sin tener absolutamente nada, que existe esa posibilidad en su vida de que puede recibir lo que sea y venir a su vida lo que sea, tanto bueno como malo, y usted no fluctuará en su fe, sino que permanecerá en el Señor. Lo coloqué de la siguiente manera: solo a través de este camino aprendemos a confiar plenamente en Dios. Cuando hemos esperado, cuando hemos sido traicionados, cuando pasamos por un desierto, cuando hemos perdido todo. Cuando pasamos por allí, aprendemos realmente a confiar en el Señor. Es la única manera, mis hermanos, que el Señor pueda saberlo y pueda tenerlo en su corazón, de que la disciplina, como lo demuestra aquí Hebreos desde del capítulo 12, del versículo, todo el capítulo 12 casi que habla acerca de ese tema hasta el verso 11, acerca de la disciplina. Entonces, mis hermanos, si están pasando por allí, si estamos caminando por allí, tengámoslo por sumo gozo, porque es necesario que esas cosas que desagradan al Señor se queden atrás. Es la manera en que el Señor puede quitar todo aquello de su vida que no nos conviene, porque es a nosotros, mis hermanos, lo que eso no nos conviene. El Señor nos pasa por allí y nos disciplina para que todas esas cosas realmente las podamos dejar atrás y cada día parecernos más a Él y cada día caminar mucho más cerca de Él. Los que pasaron este proceso son considerados hijos. Todos los que han pasado por ese proceso y hoy se mantienen aquí sirviéndole al Señor, todos somos considerados hijos de Dios. Eso es todo, mis hermanos. Ese es el estudio bíblico de esta tarde. Espero que realmente nos ayude a crecer. La espera, traición de los cercanos, la prueba del desierto y el proceso de la pérdida, téngalo muy presente, mi hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor y que Él nos permita transitar por allí sin quejarnos, como lo hizo Job, que podamos agradar y agradecer al Señor. Bendito Dios y amado Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que hoy tú nos enseñas en tu palabra, precioso Dios. Pero hoy como hijo, Señor, te agradecemos. Te agradecemos allá por ese momento de dificultad, precioso Dios, y que si aún alguno de nuestros hermanos lo está viviendo, uno de nosotros, precioso Dios, sepamos, precioso Señor, que esto solo nos ayuda bien,
solo nos ayuda a crecer, solo nos ayuda, precioso Señor, a acercarnos cada vez más a ti, precioso Dios. Hoy te agradecemos, bendito Dios, hoy te alabamos, bendito Rey, porque reconocemos, Señor, que somos tus hijos, Señor, porque nos has disciplinado, porque hemos caminado por esas dificultades y que tú, Señor, tú nos permites, precioso Dios, estar aquí de pie, bendito Dios, para alabarte, para honrarte y para agradecerte, bendito Señor, por todos esos momentos que vivimos, pero que hoy nos tienen más cerquita de ti, precioso Señor. Oro por mis hermanos, oro por esa dificultad, por ese momento, precioso Señor, que tal vez estén viviendo. Te pido, Señor, que tú les des la sabiduría, precioso Señor, para permanecer, para no fluctuar, precioso Señor, para saber en su vida, en su mente, en su corazón, que si por allí están pasando es porque tienen trato de hijos, es porque tú los reconoces como tus hijos, precioso Dios. Hoy oramos por ellos, hoy rogamos a ti, precioso Dios, que así como lo dijiste a Pedro, he pedido y he orado para que para que tu fe no falte. Y hoy oramos, precioso Dios, para que a nuestros hermanos no les falte la fe, sino que se aferren, precioso Señor, a esta palabra, bendito Dios, y que puedan salir avantes, bendito Dios, puedan salir adelante en este proceso hermoso que tú tienes para nuestra vida. Te alabamos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.